de amor, de misericordia. Te pedimos que seas tú, una vez más, por medio del Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, poniendo las ideas, las palabras, para que tu pueblo reciba ese mensaje que viene de ti. Nosotros no tenemos nada que dar, simplemente es compartir el mensaje que se nos fue dado. Nosotros simplemente somos el mensajero y queremos que seas tú, Espíritu Santo, depositándolo en cada una de esas tierras fértiles, que esta semilla caiga y crezca y dé fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi amado, el día de hoy, como le decía, vamos a tener un mensaje y queremos que pongan atento para que puedan entender y llevarse esa revelación, esa iluminación de la palabra, de cosas que nosotros debemos estar haciendo y no le estamos haciendo. Amén. Entonces, el día de hoy voy a usar unos versículos como base bíblica para poder conectar el tema con los versículos y al final podamos recibir lo que el Espíritu Santo tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, del capítulo 13, 24 al 30. Oiga bien, Mateo 13, 24 al 30. Si pudiera conseguir su Biblia y abrirla para que vayamos juntos guiándonos y juntos podamos seguir compartiendo este mensaje. La palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Oigan el énfasis, ¿verdad? Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿verdad?, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Se fue. Cuando salió de la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea que la cizaña siempre estuvo ahí, pero estaba como escondida. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? ¿Ah? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoge el trigo y ponlo en mi granero. Amén. Amado, vamos a conectar de una vez. El tema para hoy es: la orden sigue siendo la misma. La orden sigue siendo la misma. Aquí el tema es en base a la orden que nosotros recibimos de parte de Dios, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Esa orden no ha cambiado. Esa orden ha sido la misma orden. La orden que nos fue dada está en Mateo 28, 19 al 20, en el libro de Mateo. Entonces la orden dice, oiga bien: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole
que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todo, o la mayoría de nosotros, sabemos de la parábola del trigo y la cizaña, que es lo que dice. Aunque muchos tenemos una idea de cuando hablamos de cizaña, estamos hablando de chisme, de cosas, cizaña, porque así le dicen a la gente que es cizañosa, ¿verdad? Que mete cizaña. Pero entonces, esa parábola, lo que nos hace a nosotros es conectarnos para ratificar lo que dice la orden en Mateo 19, 28, 19, 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta orden viene para los discípulos y también para nosotros, no solamente para ellos. Con ellos, porque estaban con él ahí y él ya partía, ya venía para el cielo y le quería dejar esa orden para que ellos la ejecutaran, para que ellos lo hicieran. Y lo más importante es que él dice, bautizándolos, oiga bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo de los nombres. Él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una sola persona. Ahí se demuestra que nosotros estamos siendo guiados por la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos da una promesa. Nos da una promesa a nosotros que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nos está diciendo que si cumplimos lo que tenemos que hacer, de compartir esa palabra, de presentársela a los demás que no te conocen, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no les dio la orden y se fue y se olvidó de nosotros. No, Él está con nosotros en el momento en que nosotros compartimos la orden. En el momento que nosotros hacemos la voluntad de Él. Amado, la orden no es un llamado al púlpito. No. Es para que abra tu boca y comparta el conocimiento de la palabra recibida con aquel que no la conoce. No todos vamos a subir al púlpito. No. Dios nos llama a uno con un llamamiento diferente a cada uno. Entonces, no pensemos que tú no abres tu boca porque tú no te subes al púlpito a predicarla. No, tú tienes que abrir tu boca donde veas necesidad, salir al mundo, en las esquinas, en tu trabajo, donde quiera que tú vas. Ahí es que va a compartir la palabra, la orden que se nos ha dado. Dios nos ha dado la vida, cuida de nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Con desobediencia? Porque se nos hace difícil poder compartir la palabra o no tenemos tiempo para compartir esta palabra. Dios nos sacó del camino de perdición y de pecado y todavía queremos seguir disfrutando de eso que hacían en el mundo. Es tiempo de que te des cuenta que fuiste llamado, que ya tú lo recibiste. Él está contigo, el Espíritu Santo te guía, pero ¿por qué se te hace difícil abrir tu boca? ¿Por qué se te hace difícil abrir tu boca? ¿Por qué? Dios nos dio una orden para ejecutarla, predicar la palabra, y es lo menos que hacemos. O sea, no estamos caminando en obediencia. Entonces el pueblo de Dios solo hace las cosas que son rutinarias. Lo que es rutinario, lo que es nuestro deber. Ir a la iglesia, congregarnos, la ofrenda y actividades que se hacen para... Todo eso lo hace. Pero la verdadera orden que es abrir tu boca, compartir la palabra, se nos hace tan difícil. Tan difícil. Entonces, amados, vamos a conectar ahora la parábola con la orden. Para que usted vea qué es lo que está pasando en el mundo en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo en este tiempo? ¿Por qué la predicación de la palabra siempre anda por otro lado? Vamos a ver. Empecemos definiendo qué es lo que es cizaña, para que estemos claros. Cizaña es una planta
que tiene tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyo grano contiene un principio tóxico. Oiga, tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados donde quiera crece la cizaña, ¿verdad? Y es muy difícil arrancarla, muy difícil. Ahora, cizañar es meter o sembrar cizaña. Meter o sembrar cizaña. Pero cizañero o cizañera es persona que disfruta metiendo cizaña y lo hace con frecuencia, con gozo, que se goza, porque es frecuentemente que tiene la cizaña encima. Ahora, no estamos hablando específicamente de los hermanos, porque si nosotros vemos la parábola, dice que quien sembró la cizaña fue el enemigo. Quien sembró la cizaña fue el enemigo de nosotros. Entonces, nosotros a veces entendemos que cuando una persona o un hermano muestra síntomas de cizaña, muestra síntomas de cizaña, quizás está pasando por un proceso, abrió una puerta, hizo algo para que el enemigo pusiera la cizaña de hablar mal contra otra persona, de poder referirse a otra persona y hacer cosas que no son de Dios. Entonces, vemos al hermano como que una persona cizañera. Y no es así. La parábola nos está diciendo a nosotros, oiga bien, y déjeme decirle que esa parábola, la que están en Mateo 13, en ese capítulo, hay 7 parábolas y son las parábolas proféticas. Hablan del reino nada más, de cómo se mueve el reino de los cielos en cada una de esas 7 parábolas. Es importante. Entonces, mi amado, nosotros tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros. El objetivo de esta parábola es poner el presente como el futuro del reino de los cielos. Cuidado que el Hijo de Dios tiene de que el mensaje de su palabra sea sembrado en el mundo. Porque quien sembró la palabra fue Él. Fue el Hijo de Dios. Fue Él que la sembró. Entonces eso es importante, mi amado, que el cuidado de que el Hijo de Dios tiene, de que su palabra sea sembrada en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, es como decir el campo que habla en la parábola. La hostilidad del diablo contra la palabra de salvación, al fin de impedir que lleve fruto, por eso la sembró. Porque cuando Él vino y sembró la buena semilla, el enemigo vino y sembró entonces la cizaña. Porque Él no quiere que la palabra sea compartida. Él no quiere que la palabra sea revelada. Y esta palabra, ¿verdad?, sembrada, son para aquellos que nacen de nuevo, los que entran al reino para que puedan llegar la palabra, la semilla de verdad, la palabra de verdad. Entonces, mi amado, según dice la parábola, como está ahí bien claro, luego vendrá la separación, uno para resurrección de vida y otro para resurrección de condenación. Es importante que estemos claros. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El Señor de la cosecha es también el gran sembrador de la palabra de Dios. Toda buena semilla que hay en el mundo viene de las manos de Cristo. Las verdades que se predican, las gracias que se implantan, las almas que son santificadas, deben su origen y su condición a esta semilla de Cristo, a la semilla de Cristo que fue sembrada. El campo es el mundo, ¿verdad? No lo puedo decir más claro. Todo el mundo es el campo porque fue sembrada en el mundo. La palabra fue sembrada para todo en el mundo. Y en esto es que quiere Cristo que se siembre la semilla de la verdad. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es su anhelo. Es de lamentar que al ser el mundo un campo tan grande, sea relativamente muy pocos los que producen fruto. Muy pocos de los que están en el mundo están produciendo los frutos, porque se están enfocando en la cizaña.
se está enfocando en la cizaña. Y la parábola dice, ¿verdad?, que la cizaña fue sembrada, Y nosotros vivimos enfocados en la cizaña y no en la palabra. La buena semilla son los hijos del reino. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Todo aquel que produzca los frutos es el que va a recibir. No solo los judíos, oigan bien, no solo los judíos, pues porque fue el pueblo escogido de Dios. No, sino también nosotros los gentiles. Para toda buena semilla representa al verdadero creyente. Toda buena semilla en el mundo sembrada representa a los verdaderos creyentes. Estos tienen acceso al privilegio de ser parte del reino y de producir los frutos en él. Producir los frutos en él. La cizaña son los hijos del maligno. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso él vino a sembrar la semilla de la palabra, y la palabra tiene que predicarse para que el enemigo no siga confundiendo al pueblo de Dios con la cizaña, metiendo cizaña. ¿Verdad? Los malignos, los hijos del diablo, son los mundanos que están bajo el dominio de Satanás y se parecen tanto a él en sus tres pecados que son conocidos. El orgullo sin límite que mostramos, un orgullo que no tiene límite. Envidia, una envidia de homicida que llega hasta querer matar a la persona, y una mentira muy engañosa que se confunde a veces con cosas suaves. Orgullo, envidia, mentira, son frecuentes en las personas que siempre se dejan infundir por la cizaña. Es la cizaña, es el enemigo que pone en ti. Así que mi hermano, cuando tú veas a un hermano mostrando alguna de estas cosas, envidia o mostrando orgullo, ora por él. Ora por él. No quieras tú transformarlo. Quien transforma es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente estamos llamados a predicar la palabra, a compartir la palabra y a orar por aquel que necesita que le oremos al Padre, que le oremos al Hijo y al Espíritu Santo para que sea que lo cambie lo que ha recibido, cómo esa cizaña ha entrado en él. Amado, esa es la razón de por qué es la parábola de la cizaña, recordándonos a nosotros que lo que él dio en una orden para que se predique la palabra, se mantengan y nos enfoquemos. Pero en el tiempo de ahora, nosotros lo que anhelamos es criticar, enfocarnos. Y no vemos, como dice la palabra, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de las potestades, del enemigo. No veamos al hermano como una persona cizañosa. Ora por él. Ora por él. Para que tú puedas hacer tu parte, de que pueda tú llevarlo a que logre el Espíritu Santo a través de su transformación, a cambiarlo. Esa es la verdadera esencia de cuál es la conexión de la parábola de la trigo y la cizaña. Eso es lo que el enemigo quiere que haga. El enemigo fue el que la sembró. El gran enemigo de la humanidad, ya desde el principio, y hace todo el mal que puede. No solo en el mundo que él está sujeto, o sea, en el mundo que él está sujeto, sino también entre los hijos. Se aprovecha de todo cada uno de ellos. Se aprovecha, ¿verdad? Tratando de llevarlo, de confundirlo, creando rencillas, creando discordia. Cuando no puede inducirnos a obrar mal, trata de impedir por todos los medios que obremos el bien, que nosotros no quedemos haciendo el pecado. Eso es lo que hace el enemigo con la cizaña en nosotros. Pero nosotros estamos pendientes en el tiempo
de ver lo que tiene el hermano. En vez de nosotros ponernos a orar y poder pedirle al Señor que sea Él, que lo cambie. Todo lo que nosotros tenemos, los dones, los talentos, están en nosotros y están activos porque Dios está conectado, o mejor dicho, nosotros estamos conectados a la vid. Estamos conectados a la vid y podemos entonces nosotros poder dar los frutos, llevar los frutos, porque estamos conectados. Si nosotros estuviéramos desconectados de Él, caemos fácil, muy fácil también en la semilla, de la cizaña. Primero de Pedro 5, 8, 9 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad. ¿Y qué pasó para que el diablo entrara a la semilla? Fue de noche, mientras dormían. No estaban velando. Ahora velar no es simplemente eso. Velar, estar atento todo el tiempo es orar, interceder, predicar la palabra. Si tienes tiempo y disfruta cuando tú estás en tu tiempo de lo que estás haciendo, escuchas alabanza de Dios. Eso te hace mantenerte vigilante, vigilante. Entonces, mi amado, resistir firme en la fe, porque es en la fe, tenemos que tener una fe que sea firme, sabiendo que los mismos padecimientos, ahora bien, que se van a cumplir en vuestros hermanos, en todo el mundo. Amado, aquí nos está diciendo nosotros, oiga bien, que lo mismo que puede pasar un hermano en un proceso de que el enemigo le toque y haga que tenga una actitud que sea no muy buena. No es para que nosotros juzguemos. Mira ese hermano, esa actitud se cree prepotente, orgulloso. No, es orar. Porque aquí dice, sabiendo que los mismos padecimientos que puede pasar en mí, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que si tú tienes el Espíritu Santo en mí, en ti, y tú puedes ver la necesidad de una oración, de interceder por algo, de mantenerte viendo cómo poder hacer que el enemigo que está usando al hermano lo cambie, también va a pasar en ti en un futuro. Sí, porque él lo dice bien claro. Los mismos padecimientos que recibo yo, lo puedes padecer tú en un momento dado. Entonces, por eso estamos llamados los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Ese es el llamado. Lo que hacemos en el matutino, a orar los unos por los otros, a velar, a estar pendiente, a no descuidarnos. Entonces, el enemigo vino de noche. El enemigo vino de noche. Satanás, con todos los malhechores, se aprovecha de la oportunidad cuando no se vigila. Él se aprovecha cuando no se vigila. Después de sembrar la cizaña, ¿qué dijo él? Se fue. Tranquilo, se fue. ¿Para qué? Para que no supiesen quién lo había hecho. ¿Ustedes creen que las cosas que nos llegan a nosotros de una manera sutil, y a veces la gente no se da cuenta ni cómo llegó, ni cómo pasó, es porque lo hace de una manera sutil? Él trabaja con nuestras mentes. Él no va a poner una cosa, como dice uno, a la clara, como dirían, no, Bill Pa lo hizo que tú te diste cuenta que fue él que lo hizo. No, uno ni cuenta se da cuando él viene porque nosotros dejamos una puerta abierta, una ventana, algo le dimos para que entrara, para que trajera la cizaña y la depositara en nosotros para hacerle daño a otra persona. ¿Ah? El enemigo es tan así que cuanto mayor daño está haciendo el diablo, más trata de pasar tranquilo, despercibido. Por él está activo, porque sabe que son los últimos tiempos. Y él ya está dando los últimos golpes, porque él sabe que fue derrotado, que él no podrá hacer nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo a buscarnos, ya él fue derrotado. Amado, lo terrible es que para que prospere el mar, basta con sembrar la cizaña e irse, simplemente, sencillo, sembrarla e irse. Pues el mal se propaga por sí solo. Todas las cosas malas se propagan por sí solo. Pero mientras que la buena semilla
necesita un cuidado constante para que no se eche a perder. Necesitamos que esa semilla que fue sembrada en el mundo, en nosotros, en los creyentes, hay que cuidarla. Y ahí es que viene el enemigo a querer dañar, a querer dañar. Amado, cuando brotó y dio fruto el trigo, entonces fue que apareció la cizaña, dice la palabra. Es tan perverso y engañoso el corazón humano que la maldad logra esconderse durante largo tiempo en personas que parecen buenas y honestas, como decía la parábola. ¿Qué está diciendo? Que él sembró la semilla y no se dieron cuenta hasta que llegó la siega, hasta que el fruto creció. O sea, él siempre está ahí. O sea que el enemigo te va a atacar más cuando tú empiezas a llevar los frutos. Porque ya tú le eres piedra de tropiezo para la palabra que tú vas a llevar. La orden que se te fue dada, que tú debes de cumplir, ya tú tienes los frutos, ya tú has crecido. Entonces ahí el enemigo es que viene y ataca. Ahí es que el enemigo se aprovecha. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo es tan sabio que la cizaña es una planta muy parecida al trigo. Pero si tú la puedes distinguir una de otra, es simplemente cuando el trigo ya tiene el fruto. Lo mismo que pasa con las personas en las iglesias que no conocemos cómo son hasta que ellos no empiezan a mostrar lo que el enemigo puso en ellos. Lo que el enemigo depositó en ellos, porque abrieron puertas, dejaron meter la cizaña. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Al nosotros ver la cizaña que está pasando, empezamos a querer nosotros enfocarnos en la cizaña. Nosotros no podemos transformar a nadie. Quien transforma y cambia a la persona es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente orar, clamar al Espíritu Santo para que transforme al hermano. No para que lo critiquemos, para que él también pueda depositar y tener la buena semilla. Es muy importante que nosotros estemos claros. Por eso fue el reclamo de los siervos. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Claro, el Señor siempre siembra buena semilla. Todo lo bueno que hay en el mundo lo ha hecho el Señor. Todo lo ha hecho el Señor. Entonces, se preguntan, ¿y entonces de dónde viene esto? Si ya tú sembraste la buena semilla, porque el enemigo vino, porque nos descuidamos de la palabra, porque nos descuidamos, y él vino y sembró la cizaña, para que ese fruto no se dé. El enemigo no quiere que la palabra de Dios sea conocida, que aquel que no lo conoce no la reciba. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él anhela. Y por eso a veces nosotros decimos, pero wow, ¿cómo es posible si el Señor sembró la buena semilla? Porque todo lo bueno viene del Señor. Y específicamente vino, sembró la palabra. Entonces, ¿cómo hay tanto mal? ¿Cómo hay tantas cosas que son difíciles de entender? ¿Y cómo pasa? Porque el enemigo sembró la semilla. Porque hubo un descuido. El enemigo sembró esa cizaña para separarnos. Entonces, por eso es que cuando a Cristo le preguntan sobre por qué aparece la cizaña, él dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y el enemigo que la sembró es el diablo. O sea, él mismo reconoció que fue el diablo y le está diciendo a su siervo, fue el diablo que vino. Pero él le está diciendo, fue el diablo. Porque él reconoce que no fueron los siervos. Los siervos simplemente el enemigo lo usa. Él no culpa al hermano. Él sabe cuando la gente ha sido influenciada
Entonces nosotros debemos tener ese tipo de actitud, de tener esa capacidad de distinguir, discernir cuando es el enemigo que está atacando, cuando es el enemigo que pone cosas en el hermano. Primera de Juan 2:18 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que en los últimos tiempos. Es en los últimos tiempos que estamos. O no lo vemos en las redes sociales, en las noticias, y vienen diciendo que fulano es el anticristo, que tal persona es el anticristo, y nada más se habla del anticristo, porque estamos en los últimos tiempos y no estamos cumpliendo la orden que se nos fue dada. Por eso hay tan poca gente en un mundo tan grande que no está dando los frutos. Que no está dando los frutos. Todo anticristo que surge en el mundo debe su poder y su autoridad al diablo que se la concedió, a su hueste que son terribles. Entonces es necesario que nosotros caminemos, pero sobre todo caminemos llevando la palabra, la que se nos fue dada. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, vestido con toda la armadura de Dios para estar firme y poder nosotros atacar, soportar lo que ha de venir del enemigo hacia nosotros. Mateo 18:7 nos dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Sí, van a haber tropiezos en el mundo. Sí lo hay, la palabra lo dice. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Por quién vienen los tropiezos? Él reconoce que aunque los siervos no fueron los culpables, peor sería si ellos son los culpables. Si un hermano es culpable de meter cizaña, él, como dice uno, con alevosía, con propósito de hacer daño, ay de aquel que viene a cometer y hacer tropiezo a un hermano. Entonces, amado, ¿quiere que vayamos y le arranquemos? Decían los siervos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esa fue la respuesta cuando los siervos querían arrancar la cizaña. Pero Dios no piensa como los hombres, sino que es rico en benignidad, paciencia, ¿verdad? Y quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea que no trate tú de quitar a un hermano haciendo las cosas que tú quizás no tienes el dominio para hacerlo. Y venga y le haga daño entonces al hermano que es el trigo, con lo que tú vas a hacer, con lo que vas a decir, y puede afectar a muchas personas. Por eso nos dice, deja crecer junto las dos cosas hasta la siega, que es el fin del mundo. O sea, no te enfoques en la cizaña. No te enfoques en la cizaña. Al final va a ser arrancada, va a ser quitada. Enfócate en compartir la palabra. Enfócate en compartir la palabra. Ahora, ¿quién se encargará, verdad, de quitar la cizaña? Los segadores, que son los ángeles. Hebreo 1:14 dice, no son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Los ángeles están al servicio de nosotros. Son siervos del Señor. Son enviados también en esta vida para el servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Están aquí, nos acompañan cada día, están con nosotros. Pero al final, ¿verdad?, del mundo, los ángeles reunirán a los escogidos para el cielo, ¿verdad?, y recogerán a los malos. La cizaña para echarlo al horno de fuego será junto atándolo, para que quienes estuvieron asociados con el pecado los estén también juntos en el castigo que van a recibir. Ahora,
En el granero, que es el cielo, allí estarán los escogidos en su ciudadanía, los que son parte, los que van a ser parte de la ciudadanía de Dios. Apocalipsis 7:16 nos dice, yo ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero de Dios, que está en medio del trono, del trono del Señor, lo va a pastorear. Es Él que lo va a pastorear, lo va a guiar a fuente de agua de vida. Este proceso que debemos pasar en el mundo, debemos pasarlo. Eso es parte de la creación, eso es parte de lo que ha pasado, eso es parte del pecado. Tenemos que pasar este proceso para poder llegar y ser pastoreado por el Cordero Santo. Nadie se va a salvar de este proceso. Tenemos que cumplirlo. Y dice la palabra que aquel que resista hasta el final va a recibir la corona de gloria, de justicia, porque todos tenemos que permanecer, luchar, estar firmes hasta el final. Hasta el final. Y Juan 14:2 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él nos está esperando que cumplamos con la orden que se nos fue dada. Eso es parte del proceso de caminar aquí en el campo, en el mundo. Debemos cumplir con ese proceso para entonces al final tenemos al Cordero inmolado quien nos va a pastorear sobre agua de vida, agua de reposo, y va a quitar toda lágrima que hemos pasado, nos la va a quitar de los ojos, toda lágrima. ¿Ah? El trigo será almacenado nosotros en el granero de Dios. Allí no estará, ya no estará más como está ahora. Ya lo que estamos pasando ahora, allí no lo vamos a pasar. Como estamos ahora expuestos a viento, a tormenta, al pecado, a la aflicción. Estaremos lejos de la casa, en el campo, sino en la casa del Padre, en el granero de Dios para con nosotros, mi amado. Eso es el anhelo de cada uno de nosotros. Es el anhelo de Dios. Nosotros permanecer y estar junto a Él en el granero, recibiendo su cuidado del Cordero, cuidándonos todo el tiempo, porque perseveraste, porque fuiste fiel, porque predicaste la palabra, tú hiciste tu parte, así como tú recibiste la palabra y fuiste transformado, tú también ayudaste a otros a ser transformados. Ese es el llamado que tenemos para este tiempo. Ya estamos viendo los tiempos finales y debemos apremiar con la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, de abrir la boca, de decirle a alguien, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si vemos una aflicción, orar por esa persona, para que entonces podamos cumplir y estar en las moradas celestiales. Jesús, el Hijo del Hombre, fue quien sembró la semilla. El enemigo nunca ha sembrado nada bueno. Fue el que sembró la cizaña. Jesús quiere que la predicación de la palabra le llegue a todo el campo, a todo el mundo. Jesús no quiso que la cizaña sea cortada, porque el descuido del hombre deja de dar. Porque el hombre dejó de velar, el hombre se descuidó, entonces trajo la cizaña. Entonces, este proceso lo estamos pasando por eso, porque nos descuidamos de vigilar. Y vienen a nosotros proceso. Pero al final, los ángeles van a tomar la cizaña y la van a arrancar. Jesús no quiere claro, que dejemos de estar enfocados en la cizaña. Oiga, desenfoquémonos de la cizaña. Simplemente oremos los unos por los otros. Oremos por los otros, por las necesidades que están pasando. Llevemos la palabra de nuestra boca a las personas que no conocen la palabra. Donde quiera que podamos abrir nuestra boca, vamos a abrirla. No estamos hablando, el mandato no fue ir y súbete a un púlpito. No todos vamos a subir el púlpito, entiéndanlo. Porque a veces creemos que cuando se habla de que predique la palabra, es de que te prepare para subir al púlpito. No todos vamos a subir.
Es para que tenga el conocimiento de la palabra, que la estudie, que te prepare. Es para eso, para que pueda abrir tu boca con conocimiento. Con conocimiento. Nosotros podemos orar para que el Espíritu Santo transforme la cizaña, la cambia. Lo que nosotros tenemos, esos dones que ha depositado en nosotros, funciona porque nosotros estamos en Él, conectados a la vid. Y es por medio de nosotros que Él pone ese don. Y cuando una persona tiene un don de sanidad, ¿verdad? Simplemente con poner su mano sana, porque estamos conectados con la vid. Es la vid la que hace la parte. Nosotros simplemente somos el instrumento de Dios para hacer las cosas buenas que hay que hacer en esta tierra. Solo el Espíritu Santo, oiga bien, mi amado, puede transformarlo. Puede transformarlo. Amado, le dejo esto. Ahora bien, quienes han sido aquí en el mundo luz para la gloria de Dios, serán allá arriba soles del cielo para su propia gloria. El Salvador, el que sembró la buena semilla, quien no ha cuidado, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos está esperando, da una advertencia, como lo ha dado muchas veces. Y escúchelo. El que tiene oído para oír, que oiga la palabra del Espíritu Santo que fue compartida hoy. Dios le bendiga. Permítame orar. Padre, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, una vez más. Porque tú tienes ese amor, ese anhelo por tu creación. Gracias Espíritu Santo. Porque tú fuiste puesto en nosotros para guiarnos, dirigirlo, para poder pasar el proceso que debemos pasar en este campo, en este mundo, por la cizaña que fue depositada, por el descuido que hacemos, nos distraemos. Pero gracias Espíritu Santo porque tú nos guías, nos fortalece, nos dirige, nos trae a colación la palabra que debemos compartir, nos pone la empatía para que podamos estar firmes. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias porque sin ti nada podemos hacer. Sin tu presencia en nosotros nada podemos hacer. Estamos indefensos. Está firme. Velar. Está firme y velar para que el enemigo no quiera destruirte y no abra puertas para que la cizaña venga a dañar tu testimonio y tus actitudes con los demás hermanos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Amén, amén.